Hola, mi nombre es Alexis Rodríguez, estudio en la Universidad Manuel Beltrán. En este momento, pues sí, procederemos a indicar, o más bien explicar, acerca del lenguaje estructurado, sí, el cual debemos implementar a un taladro de árbol. Bueno, para iniciar, pues mostramos el panel principal de control y de supervisión, el cual podemos encontrar el paro de emergencia, sí, pulsador de encendido. Obviamente pues el indicador de que pues el sistema está en óptimas condiciones para poder trabajar. Sí, tenemos una segunda sección en donde se puede evidenciar el control para el cambio de giro con su respectivo indicador luminoso y su sentido. Al igual una tercera sección en donde podemos encontrar el control para el desplazamiento vertical del cabezal. Ok, pues también con sus debidos indicadores luminosos. Tenemos dos eh, botones tipo switch que actúan como finales de carrera o topes, el cual están ubicados en las partes superior e inferior. Ok, a su vez que también se encienden cada uno de los indicadores luminosos, pues también se hará de la misma forma en el cabezal, que nos indicaría el sentido de giro, y estos a lo largo que nos indicarían el sentido del movimiento ascendente o descendente que tenga el cabezal. Ok, para realizar esto debemos comprender el programa en lenguaje de texto estructurado, el cual empieza de la siguiente manera, utilizando eh, instrucciones if. En este caso, inicio sería el pulsador y, y el paro general, que quiere decir que el paro general tiene que estar, o como uno conoce, normalmente en estado normal, o sea, sin presionar. Y el estado de inicio, cuando yo pulse el pulsador de inicio, me va a activar la memoria 1, ¿sí? Que a su vez la memoria 1 y una redundación del paro general, ¿sí? Me van a encender la bobina de inicio. Sí, pues de lo contrario, si no se cumplen las anteriores condiciones, pues no se me va a encender la función de inicio. Ok, para poder asignar el sentido de giro hacia la derecha, entonces debemos comprender que la bobina de inicio, ¿cierto? El giro derecho, ¿sí? Vamos a activar la bobina eh, derecha, ¿sí? Y la bobina izquierda, pues debe estar, esto se hace más bien como tipo memoria, ¿sí? La bobina izquierda debe estar apagada, ¿sí? Porque pues no podría entrar la derecha si la izquierda está activada, pues esto conllevaría un cortocircuito en el sistema de control eléctrico como tal, en el físico, ¿sí? Que el freno como tal esté apagado, ¿sí? Si se reúnen este tipo de condiciones se me activa la memoria 2, ¿sí? Recordemos que el taladro de árbol tiene un sistema de freno en el tanto para el sentido de giro, ¿sí? Como para el movimiento vertical. Ok, una vez encendida la memoria Dios, ¿sí? Entonces podemos activar la bobina de salida del sentido derecho. De lo contrario, si no se reúnen estas condiciones, pues la memoria 2 no va a estar prendida, pues por consiguiente la bobina derecha va a estar apagada. Del mismo modo se hace para la bobina izquierda, ¿sí? Que la bobina derecha esté apagada, que el freno también, ¿sí? Y acá el giro izquierdo, ¿sí? Sería el botón o el pulsador que usamos para poder asignarle el sentido de giro. Si ninguna de estas condiciones se cumple, entonces pues la memoria 3 no puede entrar, por lo tanto la bobina izquierda sería falsa, o sea, no entraría. Entonces, si tenemos todas estas condiciones reunidas, entonces podríamos encender la bobina de salida de la izquierda y resetearíamos, ¿sí? La memoria 3, ¿cierto? Ahora, muy bien, yo quiero cambiar de giro. Supongamos estoy girando hacia la derecha por el tipo de condiciones. Si yo lo doy a la izquierda, entonces no se me va a activar. Sí o sí debo pasar por el paro de giro, ¿sí? El cual sea el paro de giro o el general, pues me va a desactivar todas las memorias y pues todas las bobinas de salida, sea derecha o izquierda, sí, pero a su vez me va a activar una memoria 4. Acá utilizamos un temporizador
¿sí? Que se activa pues al oprimir el paro, ¿sí? Que nos activaría el giro. Es decir, aquí con esta función leemos que la entrada del contador va a ser la memoria 4 que se activa cuando yo pulse paro, ¿sí? El paro general o el giro, o el paro de giro, ¿sí? Una vez él termine de hacer un conteo, mientras él hace el conteo, ¿sí? Este temporizador hace el conteo, la salida del temporizador es verdadera. ¿Qué quiere decir? Que mientras él esté verdadero, ¿sí? Entonces vamos a tener que si la salida es verdadera, pues se me va a activar el freno. El freno consta de dos bobinas de salidas, que es la bobina 1 y la bobina 2, ¿sí? Pues de frenado. De lo contrario, o sea, cuando termine de contar, quiere decir que cuando esto termine de contar, pues me va a desactivar la memoria 4 con la que se inicia y me va a desactivar las bobinas de frenado. Esto pues para el freno del sentido de giro. Recordemos que en las condiciones para activar las bobinas, el freno tiene que estar apagado, es decir, una vez haya terminado esta función de temporizado. Bueno, para poder activar el movimiento vertical ascendente o descendente, en este caso vamos a poner el ascendente, ¿sí? Hacia arriba, tiene que ser que el MUP que se muestra aquí es el pulsador, ¿sí? Que la bobina de inicio esté encendida, que la bobina de movimiento hacia abajo esté apagada, que el freno esté apagado, ¿sí? Que el final de carrera sea verdadero, es decir, que no esté activado y que la variable i que tiene un número verdadero sea mayor a 0. Esta variable se hace con respecto a, a este bucle de while para poder que en el panel principal se nos sea mostrada el movimiento acá del cabezal. Muy bien, retomando, si se cumplen este tipo todas estas condiciones, pues la bobina de movimiento vertical va a ser encendida, de lo contrario pues va a estar falsa. Ejemplo, si la tenemos acá arriba como está, sabemos que el pulsador superior va a estar encendido, por lo cual no me va a dejar subir más, ¿sí? Porque pues esto conllevaría un daño al equipo. Por eso se utilizan estos finales de carrera. En este caso, como está en el tope superior, solo daría movimiento hacia el movimiento inferior, ¿sí? O sea, aquí solo nos daría el movimiento inferior. Igualmente, si el cabezal estuviera en la parte inferior, solo nos daría hacia la superior, pues ya que ha llegado a tope. Bueno, para activar el freno, ¿sí? Este freno de movimiento vertical se hace como utilizamos son los pulsadores para darle el movimiento. Si una vez yo deje de pulsar los botones de movimiento hacia arriba o hacia abajo, va a ser detectado por un flanco descendente, el cual me va a activar un contador, ¿sí? Lo mismo que acá en la sección 2 para el freno es lo mismo, me actúa, ¿sí? O sea, el flanco es activado por el movimiento hacia arriba o hacia abajo, me activa el contador, mientras el temporizador esté contando el tiempo, ¿sí? Recordemos que esa salida es verdadera, quiere decir que se me activan el freno. Una vez este tiempo termine, que es de 3 segundos, pues las bobinas se tornarán falsas, porque aquí la condición es que si la salida del flanco está verdadera, pues se activa el freno, de lo contrario, pues las tiene que apagar. Por último, para acá el sistema de while tenemos que un bucle, sí, que es la bobina de inicio, y sea el movimiento hacia arriba o hacia abajo, pues me va a iniciar un conteo, ¿sí? Va a iniciar el conteo, o sea, si yo pulso un movimiento hacia arriba o hacia abajo, pues no va a empezar a esto porque la bobina de inicio estaría apagada. Para hacer este conteo o este bucle es necesario que sí o sí la bobina de inicio esté encendida, ¿sí? Una vez pulsemos movimiento hacia arriba o hacia abajo, esto va a actuar generando una señal cuadrada, es decir, A va a arrancar pues en 0,
quiere decir que va a contar, o sea, va a subir, ¿sí? Va a temporizar. Cuando llegue a los 10 milisegundos, es tornado a 1, o sea, sube, ¿sí? Que a su vez, pues, va a ser activado en el temporizador 2 cuando 1 esté arriba, ¿cierto? Y entonces acá en la función con la salida me la va a pagar. O sea, estamos generando una señal cuadrada, ¿sí? Entonces, las veces que se active o desactive pues van a ser contabilizadas por estas funciones de temporizador, ¿sí? Entonces, cuando ya tengamos la función del temporizador, sea bobina hacia arriba o hacia abajo, vea que acá le estamos asignando a un valor, ¿sí? Contador 1 va a ser igual a la salida de A y temporizador 2, su salida va a ser igual a como esté A, ¿sí? Como tenemos dos temporizadores, entonces la I, que es un número real, consta de la salida del contador 1 menos la salida del contador, esto multiplicado por 10. ¿Sí? Esto nos dará pues unos valores, el cuales pues se manifestarán en movimiento para el cabezal. Muy bien, entonces llegó la hora de simular, revisemos que todo esté bien, ¿sí? No hayan errores. Iniciamos la simulación. Recordemos que para iniciar nada de esto se puede activar siempre y cuando yo no tenga el sistema de inicio, ¿sí? Pulsamos como si los señales de carrera no estuvieran activados, si no estuviera en tope, ¿sí? Activo, ¿sí? Paro de emergencia y paro de giro. Sí, ya tenemos entonces el sistema habilitado. Ahora para habilitar el sistema de giro de izquierda se activa, vemos acá en el cabezal, ¿sí? Apagamos, entra el frenado, contamos hasta 5, que pues es lo que dura el tiempo de frenado. Ok, una vez haya terminado ese conteo, entonces sí, podríamos, pues o sea, volvemos a restablecer el paro, ¿sí? Y ahora sí nos daría el sentido de giro hacia la derecha. Acá vemos en el cabezal. Ok, listo. Para activar el sentido de movimiento vertical, ¿sí? Pues tenemos que tener en cuenta que el sistema esté preparado. Como está en tope, no nos va a dejar subir, ¿sí? Por más que yo deje pulsado. Pero, entonces, para bajar sí debe estar habilitado. Vemos cómo baja, ¿sí? Listo. Digamos que llegó a tope. Entonces, miremos que él no puede seguir bajando. ¿Sí ve? No me va a bajar más. Igualmente, pues yo vuelvo a habilitar y entonces ya le vamos a dar el sentido de giro pues hacia arriba. Perdón, el desplazamiento hacia arriba. Vemos cómo él llega y una vez llegue a tope pues él no va a girar. Muy bien, eso ha sido todo por hoy.